¿Cómo podemos encontrar valores duplicados como todo un dios del Excel? Para las personas que ya saben cómo hacerlo, conocen que esto puede ser en realidad muy fácil y también se podría complicar un poco. Por ejemplo, si nosotros queremos encontrar los valores duplicados en una sola columna, en realidad es muy sencillo. Pero ¿qué pasa si queremos encontrar los valores duplicados ahora en dos columnas? ¿Y qué pasa más aún si quisiéramos encontrar los valores duplicados en más de dos columnas? En este caso buscaríamos los valores duplicados en toda una fila, ¿no? Esta fila lo tendríamos que buscar en toda esta matriz o en todo este rango de datos. Esto en realidad lo podemos hacer con formato condicional y también lo podríamos hacer con alguna fórmula. De esta manera el ejercicio se vería más dinámico, ya que nosotros podríamos agregar iconos y por supuesto también de repente cambiar el color de relleno. Bien, esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Recuerden que también pueden descargar este ejercicio para que puedan practicar mirando este mismo video. Vamos primero con una columna, súper sencillo. Seleccionamos aquí el rango de datos, nos vamos a la pestaña inicio y a la derecha vamos a buscar el formato condicional. Damos un clic acá, nos vamos a donde dice regla para resaltar y nos vamos a la derecha a la última parte donde dice valores duplicados. Así que le damos un clic acá, les va a saltar esta ventanita y aquí tenemos dos opciones, ¿no? Duplicados y únicos. Únicos es todo lo contrario de duplicados y acá tenemos lo que estamos buscando, ¿no? Duplicados, la primera opción, y acá a la derecha podríamos cambiarle también de color, ya sea relleno, al texto, etcétera. Si quieres algo más personalizado, te vas acá a la última parte donde dice formato personalizado. Das un clic acá, te va a saltar esta ventanita y acá puedes cambiar el relleno, acá de las celdas, puedes cambiar el borde, la fuente, etcétera. Bien, yo me voy a quedar acá con el relleno amarillo, con texto amarillo oscuro. Así que le doy en aceptar y fíjense que ya me acaba de resaltar todos los códigos que están repetidos. Hasta ahí muy fácil, totalmente fácil, nada nuevo, ¿no? Así que nos vamos ahora con dos columnas. Miren, aquí vamos a repetir el mismo caso, vamos a seleccionar el rango de datos de la primera columna, presionamos la tecla control que lo estoy señalando y seleccionamos ahora sí las dos columnas. Nos vamos nuevamente, pestaña inicio, nos vamos a formato condicional, nos vamos donde dice regla para resaltar y valores duplicados. Exactamente el mismo paso, ¿no? Vamos a cambiarle, por ejemplo, amarillo, aceptamos y todos las celdas que están resaltadas, miren acá lo tenemos, son los valores duplicados, o sea, existen más de una vez. Hasta ahí nada nuevo. Ahora sí nos vamos aquí. Aquí es donde quería llegar. ¿Qué pasa si ahora nosotros queremos comparar qué valores duplicados existen, pero ahora por fila? ¿Qué pasa si hacemos lo mismo? Seleccionamos todo el rango de datos, formato condicional, regla para resaltar y valores duplicados. Miren, acepto y quiero que observen que ahora esto no me sirve. Bien, tal y como estamos observando, no me está comparando o buscando los valores duplicados por fila. Me busca los valores duplicados, pero por cada una de estas celdas, ¿no? Y eso es lo que no quiero. Bien, voy a retroceder, control Z, y acabo de eliminar el formato condicional. Y lo que vamos a hacer es una pequeña fórmula. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a poner en cualquier parte, se pueden ubicar ya sea a la izquierda o a la derecha. Y aquí yo voy a poner igual. Voy a llamar a la función concat o la función concatenar. Yo voy a utilizar concat, le doy dos veces clic, abro paréntesis, selecciono el código, punto y coma, selecciono el producto, punto y coma, selecciono el precio y cierro paréntesis. Presiono enter y arrastro hacia abajo. Lo que estoy creando es, se podría decir, una cadena concatenada por código, producto y precio, ¿no? Ahora sí, miren lo que vamos a hacer. Voy a seleccionar todos estos valores, vamos a ir a formato condicional, regla para resaltar, valores duplicados y miren que ahora sí me acaba de seleccionar los valores duplicados, ¿no? Pero no es muy bonito ver cómo aparecen todos estos, esta cadena, ¿no? de valores concatenados. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar todo este rango de la columna donde están mis códigos concatenados. Clic derecho y le damos en formato de celdas. Un clic acá.
En esta ventanita vamos a ir a la mano izquierda, en la última parte donde dice personalizada, y aquí en tipo le vamos a poner lo siguiente, 3 veces punto y coma, 1, 2 y 3. De esta manera aceptamos y se va a eliminar, miren, todo el código que tenemos ahí concatenado, ¿no? Y ahora sí podemos observar cuáles son los valores duplicados. Solamente lo tenemos acá en 4, ¿no? Son 4 filas, perdón. 1, 2, 3 y 4. Ahora sí, vamos, miren, vamos ahora sí a trabajar, pero esta vez con el contar punto sí. Miren lo que vamos a hacer. Yo primero, para practicar, vamos a utilizar la fórmula con contar punto sí. Yo para practicar voy a poner solamente los valores duplicados, pero de código. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a poner acá igual, vamos a llamar a la función contar.si, abro paréntesis y el rango, voy a seleccionar todo el rango que tengo acá. Voy a presionar F4 para que el rango sea estático. A ver, F4 lo tengo por acá para que el rango sea estático, para que no se mueva. Y luego de eso, punto y coma. El criterio. Miren, el criterio yo le voy a poner la primera, se podría decir, el primer código de la columna B, que es la B3, ¿no? B3. A ver, para verlo, voy a traerlo un poquito más acá para no confundirnos de nuevo. A ver, pongo igual, llamo a la función contar.si, abro paréntesis, rango, selecciono todos estos valores del código, F4. Punto y coma, y le voy a comparar con la primera celda. Miren, con la primera celda. Cierro paréntesis, presiono Enter y arrastro hacia abajo. Quiero que vean, a ver, arrastro hacia abajo, perdón, arrastro más abajo y ahí lo tenemos. Quiero que vean que todos los numeritos acá, por ejemplo, los que son mayores a 1, son los valores duplicados. En este caso el 3 indica que se está repitiendo 3 veces el código E001, ¿no? Acá lo tenemos, uno, miren acá, repetido, 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 repetido y repetido, y abajo tengo 2 repetidos, ¿no? Pero eso solamente lo puedo hacer con el código, para que nosotros podamos contar nuevamente, pero esta vez con toda la fila vamos a concatenar. De igual manera, pongo igual, llamo a la función concat. Acá lo tenemos, concat, y empezamos a concatenar de igual manera. Pongo acá producto, punto y coma, y tenemos acá el precio, ¿no? Cierro paréntesis, presiono Enter, y ya acabo de hacer lo mismo, ¿no? Este contar.si solamente era para que ustedes lo puedan comparar en una sola columna, ¿no? Así que le voy a eliminar, y solamente vamos a trabajar con este. Bien, ahora sí, si yo quisiera contar las filas, hago lo mismo, exactamente lo mismo. Pongo igual, llamo a la función contar.si y el rango lo tengo por acá, ¿no? F4, ahí lo tengo, lo ponemos fijo, punto y coma, y el criterio de igual manera selecciono la primera celda. Cierro paréntesis, presiono Enter y arrastro todo hacia abajo, miren, y ahora sí, nuevamente ya tengo acá los repetidos. Los repetidos son mayores a son mayores a 1, ¿no? Entonces, si quisiera saber cuáles son los mayores a 1 y quiero en este caso cambiar ya sea un icono, hacemos lo mismo. Vamos a ir a la fórmula, 2 veces clic, y aquí nosotros vamos a llamar a la función si. Así, a ver, vamos a llamar a la función si, abro paréntesis. Esta es la prueba lógica si es mayor a 1, ¿no? Si es mayor a 1, punto y coma, entonces el valor verdadero. Entre comillas, yo acá en el centro voy a poner un icono. Voy a llamar a Windows punto para llamar a un icono. Acá lo tenemos. A ver, Windows punto para llamar a cualquier icono. A ver, un momentito. A ver, vamos a presionar la tecla Windows y luego la tecla punto, ¿ok? Dentro de las comillas, Windows punto, y acá tenemos una serie de iconos. Yo voy a poner, por ejemplo, voy a escribir prohibido. Y voy a seleccionar, por ejemplo, este icono. Bien, ahí lo tenemos. Punto y coma. Y si es falso, o sea, si no es mayor a 1, voy a cerrar comillas y cierro paréntesis para que aparezca un vacío, ¿no? Presiono Enter, arrastro hacia abajo y fíjense que ahora solamente me aparece este icono. ¿Dónde? Me aparece este icono solamente donde tengo los valores duplicados. A este concat yo también lo puedo ocultar o también lo podría agrupar, ¿no? Si me voy, miren, si selecciono toda la columna, me voy a la pestaña datos. A la derecha, pestaña datos, a la derecha dice agrupar. Así que le doy un clic en agrupar.
agrupar y ahora sí le minimizo y miren lo que tengo, ¿no? Ya lo tengo por acá. Ahora, ¿qué más le podríamos hacer a esto? Miren, voy a insertar acá una nueva columna para que no esté muy pegado, y lo que vamos a hacer ahora es también poner un relleno, en este caso un relleno de forma, ¿no? Un relleno, un color de relleno, perdón. ¿Cómo hacemos eso? Seleccionamos todos estos datos. Miren, vamos a ir a la pestaña inicio, vamos a ir a formato condicional y le vamos a dar acá en nueva regla. Así que hacemos un clic en nueva regla y vamos a ir a la última que dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Vamos a poner igual, voy a seleccionar la primera celda que me aparece acá de la derecha de la columna F, y a todo esto, miren, le voy a borrar el dólar. ¿Para qué? Para que se vaya hacia abajo, ¿no? O sea, para que se vaya de fila en fila. Se podría decir de la fila 3 hasta la fila 15. Para eso borro el signo dólar. Luego de eso le igualo y entre comillas voy a poner el mismo icono, entre comillas, en el medio de las comillas, Windows punto, pongo la misma palabra prohibido. A ver, prohibido, que lo tengo por acá y acá está. Miren, selecciono esto. Aquí lo tenemos, ¿no? Si es igual, miren, si es igual a este icono, formato, entonces aquí nosotros en relleno le podemos cambiar. Le voy a poner este amarillito, acepto, acepto y miren que ya lo tengo acá, ¿no? Ahora, por último ejemplo, ¿qué pasa si nosotros queremos solamente mostrar los valores repetidos en una tabla aparte? Entonces para ello vamos a utilizar la función filtrar. Bien, pero antes de utilizar la función filtrar vamos a abrir al grupo, acá vamos a mostrar la columna E y ahora sí en la columna H aquí es donde voy a poner la función filtrar. Pongo igual, llamo a la función filtrar, abro paréntesis y en array es de donde voy a extraer los datos, en este caso es toda la matriz. Luego de eso punto y coma, acá en include me pide la condicional, o sea, qué condición se tiene que cumplir para extraer los datos. Por ejemplo, yo voy a comparar los valores concatenados de la columna E. Para ello utilizo la función contar.si, abro paréntesis y el rango, acá, selecciono todo este rango, punto y coma, el criterio con cuál lo voy a comparar, con el mismo rango, así que selecciono el mismo rango y cierro paréntesis, pero falta poner la condicional. Entonces ponemos si es mayor a 1, eso quiere decir que cada una de estas celdas se va a comparar con todo el rango de datos de la columna E, pero si 1 es mayor a 1, entonces se va a cumplir el criterio, ¿no? Punto y coma, si es vacío, ponemos entre comillas para que no aparezca nada y cierro paréntesis. Ahora presiono Enter y quiero que vean que ya me acaba de extraer solamente los valores duplicados de la tabla de la izquierda, ¿no? Pero como pueden ver, no están ordenados ni por código ni por producto en este caso. Yo lo voy a ordenar por código, entonces selecciono la primera celda donde está la fórmula y aquí antes de filtrar voy a llamar a la función ordenar, abro paréntesis y al final punto y coma le voy a poner el número 1 para que me ordene de menor a mayor, cierro paréntesis, presiono Enter y ahora sí ya lo tenemos ordenadito, ¿no? Y eso prácticamente sería todo. Como pueden observar, acabamos de hacer como 4 ejemplos para que vean desde lo más fácil hasta lo más difícil. Por favor, coméntame si ya conocías alguno de estos trucos que acabamos de hacer para poder encontrar valores duplicados. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte a tu canal El Tío Tech y nos vemos en un próximo video.